Bueno, creo que un poco el capital nos recuerda situación de cómo las crisis son cíclicas y cómo mucho de lo que pudimos ver en estas proyecciones nos resultan actuales, familiares, así nos hemos sido parte, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que buscamos señalar. La situación cíclica, la situación actual que estamos viviendo con la universidad. Si bien nuestra idea es poder conmemorar los 130 años de la facultad, hay que hacer un recorte, cualquier recorte sería mezquino, y decidimos un poco traer estas luchas históricas para poder pensar el día a día que nos toca y cómo trabajamos más allá de los estallidos, nuestras pequeñas revoluciones dentro de la universidad y de los trabajos que cada uno de ustedes se encargan el día a día. Voy a pasar a presentar a nuestros invitados. Primero Bianca Contardi. Hola. Ella es gestora cultural, graduada del UNTREF. Actualmente estudia producción audiovisual. Es ayudante de cátedra y participó de la toma universitaria del 2024, que es un documental que vimos. Y desde entonces coordina el circuito de exhibición de UNTREF Plate, el documental que acabamos de ver. También está con nosotros Santiago, si querés contar algo. ¿De qué? Docente Soy docente del UNTREF de narrativa audiovisual. Tengo la voz muy grave y acopla. Y también de taller de montaje. Bueno, Bianca es ayudante en la cátedra en una de las comisiones de narrativa. Bueno. Perfecto, por ahora. Sí, fuiste parte de la toma. Y fui parte, sí, participé de la toma y bueno, y de la construcción del documental. Perfecto, gracias. Por otro lado, tenemos a Matías Larsen. Él es profesor de antropología. Desde el 2018 coordina equipos y proyectos de extensión universitaria en el CIDAC, que es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, ubicado en la sede de Estación Buenos Aires de Filosofía, en la zona de Barracas. Y por último, Cintia Bustelo. Ella es doctora de Ciencias de la Educación por la UBA e investigadora del CONICET. Coordina las actividades de la facultad en el programa UBA 21, el programa de estudios superiores. UBA 22. Creo 22. Cumpleaños. Se me pasó el número. Todo el mundo dice UBA. Bueno, que es el programa de estudios superiores en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y codirige el programa de extensión de cárceles Guifilo. Queremos agradecerles mucho por estar presentes. Primero, ya tenemos un poco más cerca el documental. Si quieren, comenzamos con ustedes. Bueno, siendo una universidad que arrancó en el 1995, nosotros nos sorprende como la lucidez de saber que estaban viviendo un momento histórico, hay que hacer esa toma y de registrarlo. Nos interesaría saber cómo lo sintieron, cuáles son los antecedentes quizás en asambleas, en tomas, y por qué en el 2024 deciden registrarlo y saben que es algo que tiene que circular y que tiene que entrar en diálogo con otros estudiantes. Bueno, justamente nosotros al tener 30 años y un poco menos también, somos una universidad muy nuevita a comparación de los 130 de la UBA y antecedentes de tomas, ninguno. Justamente esto de percibir lo histórico tenía que ver con que uno iba consultando con gente que por ahí tenía más trayectoria y los centros estudiantes y demás, y nos decían, miren, esto no sucedió jamás. Sí es cierto que hubo como organización, más que nada con el gobierno de Macri, con los primeros recortes y demás, pero no hay como el estallido de decir, che, tomamos la universidad 10 días dando clases y sosteniendo como espacios de mucha discusión y debate y de pensar también hacia afuera de la universidad. Como estudiantes, mientras rendíamos y dábamos clases, también estar horas y horas planificando, y una de tantas reuniones fue comunicación hacia afuera. ¿Cómo hacemos para que la gente que no está dentro de los tres, aún también adentro, porque había gente que iba a cursar y no sabía que estaba tomada la universidad,
hacia afuera, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a hacer como un listado, bueno, hagamos un Instagram, hagamos un TikTok, busquemos gente que sepa de gente de las noticias que puedan venir a traer móviles, qué sé yo, y uno de las ideas fue armemos un documental, tenemos la carrera de producción audiovisual. Así que, como bueno, teníamos algo ahí de recurso, pero ahí le voy a pasar la posta a Santi porque bueno, él fue un poco más parte de ese inicio. Yo me sumé un par de reuniones después donde ya estaban ahí reencaminando. Todo esto en cuestión de días, o sea, jueves, viernes ya estábamos filmando, digamos, no es que hubo 3 días de asamblea. Sí, la asamblea fue del primer día, la tarde de ese primer día que vieron que estaban afuera y que levantaban la mano. Fue todo muy rápido y fue posterior a una marcha grande que hubo en octubre. Bueno, el paso a Santi, cómo surgió lo del loco. Dale, perfecto. Y de paso señalo la cuestión de lo colectivo y de la organización, que es algo que se da desde el título del documental, que es, bueno, obviamente que lo vemos durante todo el documental, lo que lleva a la organización de una toma de la universidad, pero bueno, ¿cómo les funciona esto a ustedes, de lo colectivo y lo organizacional? En principio, el día ese que estábamos ahí en la asamblea, había eso, como una sensación de que estábamos viviendo algo que era un hito histórico para el UNTREF. Obviamente, recién hablando con Matías, decía, bueno, acá hay tomas, ¿no? Por 2 por 3. Bueno, para nosotros era la primera. Y además, bueno, cuando yo entré al UNTREF no había ni un cartelito de agrupación política ni nada, ¿no? En el 2009, recién, como decía Bianca, con el macrismo empezó a haber un poco de agitación. Y bueno, después con este gobierno empezó a haber mucho en todos lados, ¿no? Digamos, por ahí estaba casi de moda tomar universidades, en el 69 estaba de moda quemar autos, en el 2024 estaba de moda... No, pero hubo varias universidades que empezaron a hacer tomas o que se empezó a hablar de tomas, ¿no? No fue algo que surgió así de la nada, creo que había un movimiento muy amplio. Y bueno, en el momento que se decidió y realmente hubo como un laburo previo de un montón de gente, sobre todo de la agrupación esta de autoconvocades, que se aseguró que la universidad, como iba a haber paro, estuviera abierta o hubiera gente adentro que pudiera abrir, porque si no, no se podía tomar, si estaba cerrada y decidían las autoridades cerrarla, que no sabíamos qué actitud iban a tener. Entonces eso permitió que se empiece la toma por lo menos ese día que era jueves feriado. O paro, no me acuerdo. Principio de octubre, bueno. Y ahí, pues, como eso, decir esto hay que registrarlo. No sé, no me acuerdo cuál fue el origen, si fue que yo lo pensé o que hablando con alguien o que alguien me dijo, che, esto no me acuerdo, pero dije, bueno, esto hay que llevarlo a alguna de las comisiones a ver qué hacemos. Y esto que dice Bianca de, bueno, sí, hay una carrera que es producción audiovisual y sí, eso habría que aprovecharlo. Después no fue tan así en el inicio porque no es que como hay una carrera de producción audiovisual había un montón de equipos y un montón de gente profesional que supiera grabar. No, ahí empezó lo colectivo realmente, decir, bueno, que grabe todo el mundo. Sí, Cualquiera que tenga un celular, hicimos como una guía de decir, bueno, que sea horizontal y no vertical, no es para redes, buscar ciertas cosas. Las preguntas. Claro, y después empezar a ver, bueno, qué tipo de contenidos, pero fue el que quiera que grabe y que nos mande, y armamos unos lugares virtuales para que vayan subiendo material, y se empezó a generar eso, un material realmente muy colectivo, muy amplio, que mucha gente ni sabemos quién fue, que, bueno, lo subió o que llegó de alguna manera. Bueno, y después ver qué hacemos, pero lo importante era decir, es un momento histórico, el registro tiene que estar. Eso que vimos del Cordobazo es Totalmente. Registro, ¿no? Que bueno, que ahora reflota y, bueno, en principio eso, tener el registro, después vemos qué hacemos. Y bueno, pues pasó tiempo. Sí, te estaban comentando también en una entrevista que vos, Bianca, habías dicho, hay la toma fácil y la toma difícil, Sí, señalando que esto es lo que sucedió con ustedes, es una toma difícil, porque es de sostener las clases, ¿no? Que sea una toma activa. Vos en ese momento estabas estudiando. Sí,
Ya estabas recibida de una, ¿no? Claro, yo ya estaba egresada, pero me metí a otra carrera porque INER. Y bueno, me pasó que fue más de ayudante de cátedra vivirla y lo incorporamos como trabajos técnicos de varias materias a hacer documentales sobre la toma. Entonces nos pasó que también fue parte como de la currícula. Pero lo hicimos en ese momento, no es que veníamos planeando tomar la universidad y hacer TPNs, digamos. Tomemos la universidad, así podemos hacer un documental. Así que bueno, Porque es una excusa. sí, y esto de hacer la toma difícil es, como un poco ahí reflexionaba el profe que hablaba a cámara, que no caer en esto de hacemos la revolución y paramos todo, ¿no? Sino como hacemos la revolución mientras seguimos con todo. Entonces, fue súper importante y a la vez los profes somos todos perjudicados si no hay clases. Entonces hay como hubo una cosa de... Encima me acuerdo que estábamos a mitad de cuatri, entonces teníamos que definir un montón de cosas de parciales y cosas, y la gente se juntaba en la toma a estudiar lo que tenía que rendir al día siguiente y hacía su cama en el aula donde iba a cursar. Muy loco. Entonces, y a la vez con la responsabilidad de decir, ya el otro día cursa, entonces todos ordenamos la mugre que hacemos y que el aula esté impecable al otro día. Entonces había como toda una gran responsabilidad de todos de que si había clases no podíamos hacer cualquier cosa. Por eso hablan mucho la palabra prolijidad, ¿no? Sí, no, que la organización es clave. Sí, sí, también hay un fragmento, supongo que es el mismo señor al que te referís, Sí. que nos llamó también nosotros mucho la atención de cómo podemos organizar un proyecto propio, bueno, no es solamente la toma, un proyecto propio, y no el que nos están imponiendo desde la actualidad, ¿no? Con la situación de los gobiernos. Quería mencionar igualmente que la Corte Suprema ordenó al gobierno cumplir la ley, así que bueno, no quería dejar pasar por alto eso. Que igual no quiere decir que ya le esté aplicando, ¿no? O sea, ahora alguna excusa pueden llegar a encontrar, pero ya no les queda mucha salida. Pero bueno, esto es lo importante del proyecto propio, que es lo que estamos haciendo. Y avanzamos un poco en general. Sí. Si también quieren dialogar entre Sí, ustedes, perdón. por favor. Vamos un 3 tomando la U, perdón. En base un poco en lo que está sucediendo en la actualidad con los gobiernos de ultraderecha que hay en general, un poco nos recuerda esto el corto que trajimos de que me gustan los estudiantes, perdón. Cómo sucede los gobiernos escindidos de la población, de los estudiantes y demás. En base a eso quisiera hacer un link con tu tema, Cintia. Entiendo que el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional con el sistema penitenciario, arranquemos con eso, que es un poco la realidad y también cómo permea la facultad en la sociedad, cómo ingresa. Estás preguntando por la cárcel de Devoto y por todo el tema del negocio inmobiliario y el eventual cierre de la cárcel de Devoto. Exactamente, sí, nos llevó un formulario que se están juntando firmas, también se está Iba a haciendo traer el tibarre hoy para que lo pasemos acá y firmemos. El sábado 4, también de paso invitamos con antelación, pero el sábado 4 hay un festival, bueno, qué es lo que va a pasar con la primera universidad, la primera facultad universidad. La primera universidad en la cárcel, ¿no? Sí, en el mundo. En el mundo, sí, pioneros. Es nuestra. Bueno, en principio gracias por la invitación. Mi nombre es Cintia y para mí y en representación de mi equipo del programa de extensión en cárceles, estar en estos espacios y poder ampliar la discusión siempre es enriquecedor y además me suele pasar que bueno, somos un programa que ya lleva 20 años en la facultad. Y el programa 22 tiene 40 años de existencia, es el programa de educación superior en contextos de encierro, pero definitivamente somos muy marginal, o sea, está muy invisibilizado el tema. No sé si lo voy a poner en contexto y dar el marco por si aquí hay gente que no conoce, pero nosotros tenemos 3 centros universitarios en cárceles federales, o sea, nuestra facultad tiene 3 sedes más. En la cárcel de Devoto, en el complejo penitenciario federal 4, que es llamado Mujeres, y en el complejo penitenciario federal 1, llamado de Varones, que son los de Ezeiza.
Y ahí tenemos la carrera de filosofía, la carrera de letras y el programa de extensión, que es como el corazón de nuestro programa, que es un conjunto de talleres socioculturales, de música, de radio, de narrativa, donde producimos revistas. Acá traje, mira, las 3 revistas, hacemos La Resistencia, El Devoto, sale. Desatadas en el Centro Universitario en el CUE, del que hacemos, y Los Monstruos Tienen Miedo, lo podemos pasar, está en el 1. Además, acompañamos recorridos de escritores y escritoras que están detenidas y que quieren después seguir escribiendo. Este es uno de los libros de Weike, este no lo paso. Lo muestro. Este libro que se llama 79, el ladrón que escribe poesía, lo escribe Weike, que trabaja acá en la Facultad de Se Recuperó la Libertad. Nosotros también acompañamos recorridos de personas que recuperan la libertad. Y Weike escribió 5 libros estando detenido. Este es el primero. Son 5 libros que tienen esta misma... Pues tiene un formato, tiene una tapa roja y números negros, todos tienen numerología vinculada a lo que él escribe y quiere contar. Hoy no pudieron venir ninguno de los estudiantes de Recuperar la Libertad, pero suelen estar en estos espacios y para nosotros es bien importante porque algo que me parece que también tiene que ver con la actividad de hoy es pensar qué universidad queremos construir, con quiénes y a favor de quién jugamos nuestros privilegios. Y entonces, bueno, pensar cómo no solamente el programa de extensión y también la universidad en la cárcel en sí misma permite democratizar el conocimiento y pensar en cómo se puede dar efectivamente la inclusión de jóvenes y adultos, en este caso detenidos o detenidas, pero personas que en general terminan tarde la escuela, ¿no? Que tienen como otros tiempos, otras temporalidades en su escolarización, etcétera. Pensar en cómo incluirlas efectivamente en el acceso y también en la permanencia de la educación superior y obviamente la proyección del egreso. Particularmente la cárcel de Devoto es además de un sitio, además de la única cárcel que está alojada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso es un sí, exactamente, la única, bueno, eso ya trae un montón de ejes para pensar, ¿no? Digamos, en relación a la visita, las familias, quiénes pueden ir, quiénes pueden acceder, cómo llegar hasta ahí. Además es un sitio de memoria, porque ahí estuvieron detenidos y detenidas en la dictadura, y además por la masacre del Pabellón Séptimo, que también fue considerado un delito de lesa humanidad. Pero además está el Centro Universitario de Devoto, que, como bien vos dijiste, es el proyecto pionero madre de la Universidad de la Cárcel, que después inspiró un montón de otras universidades. Nosotros formamos parte de la Red Universitaria Nacional en Contextos de Encierro, somos más de 30 universidades que trabajamos en el país, y tenemos esa mirada federal y sabemos la importancia que tiene Devoto, no solamente para el país y la región, sino que esto lo digo de verdad porque un montón de universidades de afuera han venido a conocer el proyecto del UD, que tiene 7 carreras, donde está la UBA, ¿no? Donde la UBA va a buscar a las personas que en general no son universitarias, que muchas veces empiezan una carrera estando detenidas. Particularmente lo que está pasando es que se está queriendo, han hecho una negociación entre Nación y Ciudad. Aparentemente no, la ciudad le construye una cárcel en Marcos Paz y después Nación le cede ese terreno y la ciudad lo vende y hace un negocio inmobiliario, no sabemos qué. Esto ya lo habrán escuchado. Todos los gobiernos coquetean con sacar la cárcel. Esta vez es en serio, o sea, esta vez parece que sería en serio. Empezó a circular en los medios de comunicación. Cuando empieza esa cuestión más mediática, y además la ciudad ya está haciendo también su servicio penitenciario que antes no tenía, el servicio penitenciario porteño. Entonces, hay como toda una especulación. Lo que también está pasando, no sé si saben, es que hay un montón de gente alojadas en comisarías y alcaidías, en condiciones sumamente graves, porque obviamente hay gente que está condenada, todavía no está condenada y está en una comisaría. Comisarías alcaidías, claro, que tienen totalmente otro tipo de sistema también, o están por fuera de todo, hay como un vacío ahí. Entonces, una de las cosas que se pide es, ¿por qué vamos a sacar la única cárcel ya construida en la ciudad, cuando todavía hay una situación de emergencia penitenciaria a resolver?
Y bueno, y una serie de situaciones respecto de esto. Sí, estamos haciendo un comunicado, es un comunicado que está producido por los estudiantes privados de la libertad, que están en Devoto, y que bueno, me dan una serie de razones de por qué no cerrar esa cárcel, no demolerla. De todos modos, bueno, hay un montón de cosas que se están pensando alrededor, qué va a pasar con las personas detenidas si efectivamente cierra. Nosotros todavía no tuvimos una notificación de que eso va a pasar. Como digo, es algo que empieza a circular y cuando después es un rumor se hace más fuerte, bueno, da ciertos indicios de qué va a pasar. Y el sábado 4, en Noya, Desaguadero y Noya, que es como una parte de la cárcel, una de las manzanas, son muchas manzanas, por eso también es un gran negocio inmobiliario. Vamos a estar ahí haciendo un homenaje también al indio, van a tocar ahí en vivo, se va a hacer como una composición colectiva de todo preso político. Y digo colectiva porque se va a intentar que de alguna manera dialogue con los pabellones que se ven desde Desaguadero. Eso no sé si lo vamos a lograr, pero vamos a estar ahí. Y bueno, y también se van a acercar un montón de organizaciones con los que nosotros articulamos. Hace poquito, nomás, justo un día de paro, pero bueno, hicimos acá, pasamos la película La Mujer de la Fila, que no sé si la vieron, la conocen, la recomiendo particularmente. Es uno de los pocos productos sobre la cárcel que está contado de otra manera, que está contado con las personas que son las familiares. Es una asociación, una organización que acompaña y que son ellas familiares de personas detenidas, se llama ACIFAD, y es la historia de su organización. Así que vinimos acá junto con ellas, que eso digo, también es parte de lo que está construyendo acá la Facultad de Filosofía y Letras, y me parece de estos ecos y resonancias que podemos ver también en los videos que vimos, de las luchas, ¿no? De las luchas en la universidad. A nosotros creemos que, bueno, algo de lo que decían ahí los compañeros y las compañeras en la toma, que decían un mundo menos doliente, ¿qué es la universidad, ¿no? ¿Qué representa la universidad? Y algunas de las cosas me resonaban en nuestro contexto: un mundo menos doliente, oportunidades, construcción de comunidad. Hay algo que sucede en las cárceles que tiene que ver con que nosotros ahí estamos construyendo una comunidad académica, política, afectiva, literaria, y eso es parte también de la historia de esta universidad, ¿no? Y de esta facultad. Sí, nosotros también pensábamos, ¿no? Conocemos los estallidos y las cuestiones que se fueron conquistando siempre la universidad, intentando ser un poco más inclusiva. Empezó en el 18 o en el 49 con la gratuidad de la universidad. Siempre hay una voluntad de incluir lo que va quedando por afuera. Por esto, la cuestión del sistema de extensión en cárceles. También, Mati, si querés comentar algo con lo que se realiza en los barrios, o sea, cómo se hace el vínculo de la universidad con el territorio, y también pensando un poco esto del capital material, simbólico, cómo se trabaja en las aulas cuando falta, ¿no? Como el Estado un poco desde los colegios, desde los primarios, secundarios, es un poco amarrete, digamos, para decir que no vea tranqui. ¿Cómo se trabaja después de la facultad? Bueno, a ver, mucha pregunta. Bueno, primero gracias por invitar, buenísimo estar acá. Capaz que yo pensé, me puso ahí a la tarde a rever todos los cortos, tratar de ordenar a partir de ahí. Y había algo que recorre en los de Corbazo y en los de la toma, claramente, esta cuestión de la pregunta, ¿no? Del compromiso con la sociedad, o de esto de cómo te buscas diálogo con aquello que está fuera de la universidad, o cómo buscas una interpelación, ¿no? Y también, claramente, no vamos a estar tirando piedras o tirando vueltas. Podríamos, pero hoy no lo vamos a hacer. Capaz que tiene más sentido una toma activa con clases, llenar la universidad de sentido. Esa toma es súper interesante, esa forma. Y pensar la forma que hay que ver las luchas con cada uno de sus tiempos. Pero piensa en esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el compromiso, cuál es el aporte que puede ser la universidad con los problemas sociales, con las demandas que tiene el pueblo, con los diferentes temas de injusticias, de faltas, de los dolores que faltan, o las existencias dolientes? Pienso en eso. Y algo de eso fue la pregunta inicial que dio origen al SIDAC. Tiene un poco que ver con eso.
Yo trabajo en un centro de extensión que está en Barracas, que es la facultad, una sede de la facultad, supongo, no sé si lo conocen o no. Vengan a conocer, es una sede, pasa acá. Y ahí nos hicimos esa pregunta, y cuando digo nos hicimos fue algo que surgió, pienso, que también los cortos hablan de la movilización estudiantil, surgió como una agrupación estudiantil que empezaba a preguntarse por eso, desde una postura más militante del lugar, de la universidad, pensando en la UBA, ¿no? Tan encorsetado sobre sí misma muchas veces, tan esa burbuja aislada durante mucho tiempo, o por lo menos poder pensar una mirada crítica de eso y pensar de qué manera podemos aportar. De ahí surge la idea de pensar la extensión universitaria críticamente y de cara y en diálogo con la comunidad, en diálogo con las organizaciones sociales, en diálogo con las instituciones del barrio. Surge la posibilidad, todo esto, digamos, final del 90, principio del 2000, surge también las posibilidades de institucionalizar un centro, de crear un centro. En el 2007 tenemos el predio, 2008, 2009 se construyó, y desde ahí venimos continuando esa pregunta, digamos, de cuáles son las cosas que podemos hacer para aportar a la solución de los problemas. Aportar a la llegada de las políticas públicas, si son buenas y si sirven que estén, aportar a las cuestiones que tienen que ver de la institucionalidad o de capital simbólico o de lo que fuera, usar el sello UBA de alguna manera un poco más copada también, solo en términos académicos elitistas. En eso estamos. Ahí hacemos millones de actividades, digamos, abiertas a la comunidad. Capaz que puedo empezar a enumerarlas, algunas. Pero en principio pensar que algo que cuesta en la UBA, cuesta en una universidad con tantos años encima, con tanta estructura, a veces oxidada, a veces difícil de movilizar en su conjunto, pensar una sede territorializada o la territorialización de la universidad, que se piense con los pies, pisando y dialogando con lo que sucede alrededor suyo, es una experiencia interesante. A nosotros nos sigue resultando algo, no sé si inédito, pero sí innovador en todo sentido. Digamos, ¿de qué tarea tiene la universidad de hacer apoyo escolar primario? ¿Eso es tarea de la universidad? Sino porque sí, porque diagnosticamos con las escuelas y hablamos con los directivos, hablamos con los docentes, vemos las cosas que pasan, vemos las cosas que le faltan a las familias y vemos también la integralidad de la formación de estudiantes. Vemos también los estudiantes de ciencia de la educación, de diferentes carreras, que capaz que esto lo forma de otra manera. Creo que en una entrevista a uno de los chicos de la toma dice eso, la formación profesional y también ciudadana. Algo de eso hay, algo de esa integralidad hay. No sé, hacemos un montón de cosas. Tenemos un camión de odontología. Ayer a la mañana hicimos una campaña de vacunación con veterinaria. Tenemos una huerta comunitaria con la Facultad de Agronomía. Estudiantes de exactas, hacemos una feria de ciencia que vienen 600 estudiantes secundarias de 8 secundarios del barrio. Somos la única facultad de la UBA que hace festejo el Día del Niño. En principio de marzo, 3 de marzo, hubo un derrumbe en la estación Buenos Aires, en una zona de Barracas, un derrumbe de un edificio nuevo, en un plan de vivienda estatal, el Procrear, y ahí estaba, está a 3 cuadras de nuestra sede. ¿Y qué hicimos? Abrimos la sede, vengan acá a tomar mate, vengan a traer a COSI. ¿Qué necesitan? Acá estamos. Ahí un montón de cosas, campaña de donaciones, el otro día, hace un mes hicimos un bingo para ayudar a la familia, o sea que paguen mi perito, cosas así. Y eso también estaría en la universidad. Pensando esto, digamos, ¿no? De que la universidad también puede ser algo que se puede incluir, integrar con saberes que no tiene que ver con lo universitario, al menos no con lo académico. Así que, en principio, eso, digamos. Capaz que... Nada. Sí, eso. Sí. Por decir otra cosa también. En esto de que parte del surgimiento de este centro tiene que ver con un momento de movilización fuerte. Acá, no sé si quienes recuerdan, en el año 2000-2001, fue un momento de mucha efervescencia, fue un momento de muchísimas matrículas estudiantil, a tal punto de que las aulas de Filo, de allá del Puan, estaban abarrotadas, no entraba nadie. Para que sepan que este lugar donde estamos ahora, la sede de Bonifacio, este microcine, este edificio nuevo, la génesis y el momento inaugural donde se decidió empezar a construir esta nueva sede fue ahí. Fue a partir de un momento de tomas, porque hubo tomas estudiantiles, hubo conflicto, hubo mucha movilización estudiantil que generó en parte, pero fue algo de la génesis de una institucionalidad nueva. Entonces, capaz que pensar eso, pienso en todos estos momentos, el Cordobazo, o la toma de un TREP y todo lo que abre, digamos, lo que era antes y lo que es ahora, ¿qué cosas nuevas surgen a partir de la movilización? Eso me queda como pregunta. Sí, es un poco por donde lo pensaba. No nos vemos, quizás el registro es el estallido o el momento más
más álgido de la lucha del problema, pero la construcción se hace en el día a día, ¿no? Cuidar la universidad, construir la universidad, lo hacemos en el día a día, sea en las cárceles, en el apoyo a los secundarios, en jornadas culturales como el Teatro por la Identidad y demás. Eso nos convocaba, ¿no? Así, bueno, ¿cómo la construimos y cómo la pensamos a futuro? ¿Qué proyecto estamos construyendo? En ese sentido, nos gustaría por ahí preguntarles a ustedes qué consideran que pervivió de esa toma, de esa organización, qué les cambió como comunidad, ¿no? Mira, yo había hecho un listado sin saber esta pregunta y lo dejé allá. No, creo que algo recuerdo, pero un poco hablando antes de empezar con Santi y con el compañero, veíamos este destrabe de sentirnos comunidad en una universidad que era muy paredes limpias, ascensor que funciona, papel higiénico en el baño, o sea, con un nivel, digamos, de estructura y demás, por ser tan nueva y estar muy, muy cuidada, que parecía privada y que parecía que no era de los de todos, ¿no? Que aún siendo una universidad nacional del conurbano, parecía ser una universidad para pocos en un punto, ¿no? Desde cuanto al estilo institucional. Sí, incluso, perdón, en el barrio había esa sensación, ¿no? Como de que no estaba tan claro que eso era una universidad pública. Como un campus privado. Parecía algo, sí. Sí. Encima nosotros tenemos museos, bueno, como todas instituciones muy pesadas. Bueno, cuestión que luego de la universidad nos pasa que nos empezamos a reconocer. Yo, cada vez que veo el docu, miro la cara de mis compañeros y digo, yo los conozco. O sea, que empezar a reconocer al otro, ya sea de tu carrera o de las carreras, es un montón. Saber que ellos por ahí en la toma te contaban, bueno, dónde vivían, de dónde venían. Hay mucha gente del interior del país que viene a estudiar, tienen como historias de mucha soledad, de mucha lucha. Y después todas las otras historias del conurbano que somos primera generación de estudiantes, nos cuesta llegar a la universidad, nosotros encima damos clase de turno noche, que es el que trabaja y estudia. Entonces ya empezar a detectar caras, ¿no? Por ejemplo, lo más actual, creo yo, que cambió la toma fue que las últimas elecciones de centro de estudiantes y claustro hubo por primera vez dentro de 15 años más de una lista. Siempre había una lista presionándose. Entonces las elecciones se volvían una burocracia de ir a votar, una lista. Ahora hubo 3, ¿sí? Y entonces hay ahora en el centro de estudiantes que se va a conformar dentro de poquito gente de otras voces, ¿sí? Y eso fue para mí producto de la toma. Otra de las cosas, nuestra universidad es muy de gestionar festivales, nosotros tenemos ese estilo. Y nos pasó que crecieron, se aumentaron, se apoyaron en la lucha de la defensa de la educación pública y tuvimos uno, por ejemplo, que se llamó Plantar. Fuimos a plantar árboles a la sede de Lynch, esa que vieron que había mucho verde, que es una sede hermosa, pero estaba pelada y es como inhabitable en un punto. Porque justamente seguimos con esto de la universidad lejana al cuerpo de los humanos, ¿no? Como esta cosa de los propios habitantes. Sí, que no tenemos sombra en el verano, te morís, básicamente. Entonces, un poco la universidad, resolviendo el problema de la universidad, que es, plantemos nosotros en un festival donde los estudiantes hacían propuestas culturales y demás, plantamos árboles y dentro de, 10 años, vamos a poner el bosquecito de Grinch. Eso es otra cosa. No sé, el campeonato de fútbol 5 de intercarreras, yo creo que también es parte de la historia de la toma. Bueno, esto de poder armar grupos de WhatsApp donde estemos un montón de gente muy diferente, constantemente mandando data de, bueno, esto avanzó, esto retrocedió, vayamos a la olla popular. Se hace una olla popular hace un año, al frente de una de las sedes, yo tenía así autopestiva. Bueno, y creo que esos son como para mí los más claves. Hay algo que se termina construyendo una relación política, o sea, la universidad la terminamos haciendo quienes la habitamos, ¿no? Y eso se ve, creo que en diferentes ejemplos. No sé si querés contarnos vos, ¿quiénes son las personas que van a enseñar? ¿Cómo se llena el programa, ¿no? También con respecto al CIDAC, ¿cómo se llenan esos programas? ¿Quiénes son los que aportan? Porque digo, quizás
hay muchos acá que no conocían los dos programas. Es bien amplia la pregunta, porque el programa UBA 22, que es el programa que incluye, digamos, todas las carreras que están en las cárceles, donde la UBA aloja su intervención, ¿no? Que son las cárceles federales, a través de un convenio que se hizo en el Servicio Penitenciario Federal con la UBA en 1985, y ahí están, bueno, sociología, económica, psicología, filosofía y letras. Está el CBC, que es un mundo también, derecho, por supuesto, y después, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas va no con carrera, sino con un programa de extensión, que es, en realidad ahí tiene que ver con talleres de computación, ahora tiene una diplomatura, una programación, etcétera, pero digo, históricamente llevaban los talleres de computación, y nosotros somos la facultad que lleva también el programa de extensión más grande, digamos, que para nosotros es bien importante porque es la puerta de entrada, porque son talleres socioculturales. La gente que, de las cátedras, cuando hablo de carreras, son carreras de grado, van los profesores, las profesoras de las distintas cátedras que toque de acuerdo a la programación que se necesita en el cuatrimestre, de acuerdo a las estudiantes que tenemos y cómo vienen en su trayectoria académica. Pero además, el combo de talleres implica que entran también un montón de otras personas que no son necesariamente docentes universitarios. Esto no lo tiene que saber el SPF, así que no, porque yo siempre digo, son docentes universitarios, porque tenemos todo un problema con la logística de los ingresos, ¿no? Justamente para nosotros son porque los designamos, porque tenemos un programa de extensión y tenemos todo reglamentado como corresponde. Entonces se designa por resolución de la Facultad de Filosofía y Letras, pero bueno, son los músicos, profe de Radio La Tribu, pues nosotros tenemos una articulación con Radio La Tribu hace años, tenemos un taller que tiene un programa, no era un podcast, en su momento era un programa de radio que se llamaba Radio Oculta, que también lo encuentran en YouTube, si lo quieren encontrar, está buenísimo. Hacemos, por ejemplo, un festival de teatro en la cárcel, que tiene 4 ediciones ya, donde en alguna trama parecida de la universidad va a la cárcel, va al teatro, ¿no? Que es lo que no pueden hacer. Bueno, no pueden salir a ver teatro, y además el teatro también es una experiencia bien elitista. Nos la pasan, que preguntamos quién fue al teatro alguna vez, y en general nadie fue al teatro, o muy pocas personas tuvieron una experiencia de ir al teatro. De hecho, muchas veces las compañeras, en general se hace en la cárcel de mujeres, piensan que ellas van a actuar, entonces nosotros siempre les decimos, no, en esta oportunidad se van a construir el rol de espectadora, se van a actuar Y ahí está un tema también, quedarse en una situación de concentración, de intimidad, de colectivamente mirar un producto, como también pasa en las aulas, ¿no? Digo, la construcción del aula en la cárcel es también, para nosotros, el oficio de estudiante, que lo pensamos también muy en diálogo con los oficios del lazo, ¿no? Como se genera mucho a través de la organización estudiantil. Son los propios y las propias estudiantes los que pueden generar que vengan más estudiantes a los centros universitarios, que los estudiantes permanezcan, que conozcan el espacio, que conozcan los códigos universitarios o los códigos del centro, ¿no? Digo, por eso los talleres son tan importantes para nosotros, porque permite que, como son talleres de extensión, pero que la extensión, la particularidad que tiene, que no necesitan ser personas que son universitarias las que acceden a esa experiencia pedagógica. Entonces, vienen de los distintos pabellones estudiantes que quizás están terminando la escuela primaria y la secundaria, pero conocen la dinámica, los saberes que circulan en los centros universitarios. Y eso, que además esos saberes después se circulan y se democratizan, y por ejemplo a través de las revistas. Entonces muchas veces nos pasa que las personas se motivan porque dicen, bueno, esto está buenísimo, porque el centro universitario vemos profes, bueno, es una experiencia de vitalidad, ¿no? De vitalidad política, pero también pedagógica, y de ver otras personas, de que pasen otras cosas distintas, que disputa el sentido violento, hostil, súper despersonalizado, individualizante, de la amenaza individual que tiene la cárcel, ¿no? Como que se la enfrenta con organización colectiva. Y muchas veces eso, pasan de ser estudiantes de la escuela primaria o secundaria a querer, entonces, bueno, voy a intentar terminar la escuela para entonces poder venir más seguido al centro universitario, y después pasan también a ser autores y autoras, ¿no? De distintas, o pasan a conformar, esto es bien también característico y peculiar de los contextos de encierro,
que la experiencia pedagógica deriva en organización estudiantil y en organización de las mejoras de su propia vida, ¿no? Digamos, porque en realidad están ahí también porque, en general no es que quisieron ir a la universidad, sino que lo que pueden hacer estando detenidos o detenidas es se encuentran con una experiencia que después para nosotros es importante poder convocarlos, por eso la permanencia, ¿no? Que es como, bueno, viniste porque no queda otra, porque te sirve quizás para la ejecución de tu pena, etcétera, pues quédate porque te guste, te motive, te genere curiosidad, empieces a conectarte con otros saberes, con otros deseos, con entender algunas cuestiones, comprenderse como parte de una comunidad, comprenderse como sujetos de derechos, como sujetos políticos, etcétera. Incluso del Centro Universitario de Devoto surge por ejemplo, el primer Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, el SUPLA. Es una experiencia que surge de estudiantes detenidos en Devoto. Y, la asesoría jurídica, que lo mismo son graduados de Derecho que están detenidos, que la asesoría jurídica además no se ensaya en el 90, bien comenzado, comienza el centro y empieza ese proceso, y en ese proceso los estudiantes empiezan a notar que muchos, por ejemplo, no sabían, por un lado, ni leer ni escribir, que las están detenidas, pero además que hay algo del lenguaje legal, ¿no? Del conocimiento, de un saber legal que no se tiene y que es lo que más se necesita ahí adentro, por eso la carrera de Derecho es tan masiva en Devoto. Y los propios compañeros, de manera solidaria, empiezan a colaborar en las causas de sus otros compañeros detenidos. Y también la asesoría jurídica trae estudiantes al centro universitario, porque se pide la bajada, se llama la bajada del acceso, se llama bajada, creo que eso viene de la cárcel de Caseros que antes bajaban. Se les pide la bajada, los estudiantes vienen, empiezan a conocer el espacio y de así se empiezan como a trabajar. Entonces, por un lado eso, ¿quiénes son los que estamos ahí? Y bueno, desde la Facultad de Filosofía y Letras sí puedo decir que la mayoría de nuestro programa de extensión somos docentes que estamos ahí también de una manera militante, ¿no? Que pensamos que pensamos cómo construir la otra universidad, que estamos pensando en cómo construir el diálogo, que nos parece que los y las estudiantes, los habitantes del territorio también pueden construir conocimiento, que no somos solo nosotros quienes podemos hablar sobre la cárcel, que no deberíamos de hecho, porque son las personas detenidas que nos pueden hablar en su rol. Siempre digo esto, yo no represento a las personas ni a los estudiantes, yo ocupo este rol que soy docente y soy coordinadora, estoy hace muchos años, pero hay algo que puedo decir, que es una experiencia bien específica, yo después me voy. Y ellos quedan detenidos ahí y queda, bueno, eso es algo siempre a pensar, ¿no? ¿Qué se dice, cómo se saca afuera? A nosotros está bueno pensarlo como que todo lo que pasa ahí está bueno que se visibilice y se denuncie, pero son ellos los que tienen que decidir, o ellas las que tienen que decidir si quieren o no. Y lo último que digo es que siempre pensamos que obviamente es una experiencia saliendo del romanticismo es bien difícil, es bien desafiante, tiene muchas complejidades, no nos sale bien todo, en realidad nos salen mal las cosas, pero igual estamos ahí hace muchos años, pero bueno, obviamente que es una experiencia que defendemos, que nos parece que hay que seguir construyendo y que también que es innovadora, pero siempre nos interesa también pensar, más allá de lo que ganó la cárcel con la universidad, qué ganó la universidad entrando a la cárcel, ¿no? Entonces, como qué muros finalmente son más, no importa, no es una competencia, ¿no? Pero los muros endogámicos y ortodoxos de las universidades y cómo eso también permite como romper esas fronteras y pensamos que la universidad es mejor desde que esto existe, ¿no? Y que los docentes y las docentes siempre salen diciendo eso, como esta experiencia cambió mi recorrido docente. Y hay veces son docentes que van una sola vez y salen diciendo, bueno, no soy la misma persona que entró. Y eso creo que tiene que ver con cómo se viven estas experiencias, ¿no? Que le pones el cuerpo y lo pensás, le pones el cuerpo y le pones el corazón y te pasan muchas otras cosas que solamente venir a Puan a dar clases. Tienes una parte maravillosa y una parte agotadora, por supuesto, muy desgastante, de constante pensar y poner el cuerpo, pero creo que en definitiva eso, quien realmente sale ganando acá es la universidad. Y que también la Facultad de Filosofía y Letras sigue reescribiendo su historia en las cárceles, ¿no? O sea, los 230 años también son parte
los estudiantes detenidos y detenidas, los que recuperan la libertad y siguen estando acá, con todas las dificultades, pero también se reescribe dentro. Muchas gracias. Nada, al futuro. Y yo quería decir algo respecto a eso de cómo se llenan, ¿no? Las convocatorias son permanentes a estudiantes. Nosotros partimos de una idea de la formación integral, digamos. Hay conceptos dentro de la estación crítica de un uruguayo, Tomasino, de la UDELAR, que habla de la integralidad de las prácticas entre docencia, investigación y extensión. Tomamos eso como un eje central para movernos y pensar que cualquier estudiante que esté cursando cualquier carrera necesariamente hacer un paso por fuera del aula en otra vivencia, por un lado lo vivencial y por otro lado lo formativo, que implica el desafío de pensar procesos de aprendizaje pedagógicos, como en la cárcel por ejemplo, pensar procesos de aprendizaje pedagógico, hacer talleres para organizaciones o lo que sea, es formativo y aporta a otro tipo de cualificación en la carrera académica, que ya se vuelve un poco más que académica, que eso también es lo interesante. Para que sepan, digamos, a ver, el CEAC tiene un aula donde se da apoyo primario. En esa misma aula, durante muchos años se pensó cómo hacer para acercar estudiantes, para buscar esa vinculación, porque, caballito, puanta, reloj. Y una de las cosas fue pensar experiencia de curricularización, ¿sí? Cómo hacer para que el proceso de extensión o de intervención territorial puedan acercarse a la materia de grado y a la carrera de grado. Bienvenidos a estar en un PST. El seminario PST, la idea de eso salió del aula del CIAC. Digamos, eso fue uno de los procesos que nos dimos para buscar institucionalizar y formalizar procesos así. Y es lo que nos llena también, entre otras cosas, convocatorias de equipos de extensión de diferentes disciplinas o totalmente indisciplinadas, que es mucho mejor. No, la indisciplina, digamos, la realidad social no tiene disciplina, la universidad los tiene, y capaz que hay que pensar un poco más sobre cómo abordamos la realidad y lo transversal, lo indisciplinado es la mejor. Eso, digamos, no sé, para mí ese tipo de cosas y este tipo de espacios, dar a conocernos así. Y los chivos, digamos, si quieren. Estamos planificando hacer una sede de la noche en los museos. Y vamos a necesitar que un seminario PST, mira los docentes, y el seminario PST aporte y piensa actividades para esas jornadas. Ciclo de cortos. No sé. Un ciclo de cortos podemos hacer, pueden venir a presentar el corto, claramente. Necesitamos gente que sepa para apuntar y eso, tomen nota. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas, de participaciones, no pasa por la cuadradez de una cátedra o lo frío de un vasito, un equipo de investigación, sino pasa por una construcción colectiva diferente, institucionalizada, ¿sí? Formativa y universitaria también. Pero un poco es pensar eso. Yo creo que eso. Están todos convocados a abrir a conocer sin número de actividades que hacemos ahí. En la sede. Además no necesitan pedir permiso para entrar a... Se puede ir al CIAC. Se puede ir. Abierto. Pueden ir y hacer su vida, claro, Real. total. Tiene verde, debe estar lindo. Una última cosa, que me voy del tema igual, pero me quedé pensando en esto por si no me voy a asumir mal si no lo menciono. Hablamos del movimiento estudiantil, hablamos de Cordobazo, hablamos de la toma, hablamos de todo eso. Yo cuando vi los cortos de vuelta vi que mencionaba a Santiago Pambillón. Asesinado en el 66 por las fuerzas represivas de la dictadura Onganía. Vi ahí en el corto del Capital, que es de Historias Breves, el del Inca, que mencionaba a Mariano Ferreira. Sí, hay un cartel que menciona a Mariano Ferreira, asesinado por una patriota sindical con connivencia de las fuerzas de seguridad, en el 2010. Pienso hoy, 26 de junio, es la RIUMAX. Entonces también traer eso, que algo de la estudiantil y la juventud, también tiene que estar acá en la universidad. Están vinculados. Bueno, para ir cerrando ya, que alguien quiera hacer una consulta, comentar algo, decir yo me quiero sumar a tal lado, decir. Bueno, entonces, ¿sí? No, ustedes así. Sí, pero... Bueno, muchas gracias por venir. La charla es increíble. Me genera así también por eso. Se le ocurre que una película en sí no es nada, o sea, no tiene valor per se, sino que lo importante es las personas que la ven, las que se involucran y cómo sigue la historia, y siento que esto es muy similar, o sea, la universidad es una palabra, es una institución que si
sino estas personas que las habitan, quienes habitamos, si no seguimos construyendo a partir de eso, nos generamos como una infraestructura oxidada, como dije antes. Así que más que nada es agradecerles por estar acá, por entrar diariamente y bueno, quedé súper encantada con las propuestas que la verdad lamentablemente desconocía, así que me voy con mucha info y eso, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Hola, ahora Estamos de punta a punta, la hacen correr. Les agradezco su presencia acá y también el hecho de haber caído las revistas. Me parece un proyecto editorial hermoso y de trabajo social también enorme. Yo conozco también Extasión Buenos Aires, estuvimos locoñando actividades el año pasado y me quedé pensando en esto también de traer, ¿no?, a la gente a estos centros universitarios que por ahí no está pensando que es tan accesible realmente, ¿no? Sabemos que todavía nos queda un tramo importante, ¿no?, en la lucha por el presupuesto universitario, y quería preguntarles también qué es lo que anticipan y qué tipos de conversaciones podemos mantener o podemos proponer ahora mismo para que se sume más gente y que entienda también esto que estábamos hablando, que es que podemos habitar estos espacios más allá de la cosa, ¿no? No sé cómo lo están viendo. Yo lo primero que haría es hagamos una convocatoria, juntémonos todos y vamos a ver qué pasa en un TREF, a llevar empezaría a ver, a buscar formas de hacer convocatorias, de acercar de espacio. Miren, estamos planificando o estamos acompañando desde la institución, estamos acompañando la planificación de un grupo de estudiantes que están armando las primeras jornadas de estudiantes extensionistas. El 28 y el 29 de agosto, tiro el chivo. El 28 acá en el PIN y el 29 allá en Barraca. Yo creo que hay espacios, hay lugares para preguntar, cada carrera, allá en el CIAC, por ejemplo, están presentes diferentes, casi todas las carreras creo que letras, no, mira, tengo que pensar eso. Pero están presentes casi todas las carreras de una u otra manera, sea con algún seminario PCT, sea con algún equipo, sea con alguna práctica de departamento. Nada, para mí hay que buscar hacer visible eso por un lado, a veces hay mucho encierro sobre el aula, sobre el texto, sobre esto, y no sé, yo entré a la facultad y lo primero que hice fue agarrar todos los volantes que podía de todas las agrupaciones que eran pero entiendo que no soy de eso común. Abrazo. ¿Vos querés hablar? No, decir algo de chivo también, de paso. Que tiene que ver con esto de visibilizar y de a dónde se puede ir. Primero que las revistas, o sea, nosotros tenemos un Instagram que es Escritura en la Cárcel, nos pueden seguir, y además algunas compañeras hicimos una asociación civil que se llama Dar Margen, que la hicimos también porque hay cuestiones presupuestarias que hace que el trabajo se nos haga cada vez más difícil. Le hicimos para comprar cuadernos y viromes y regmas para los centros superiores. Por ahora eso es nuestro financiamiento. No, pero bueno, ciertamente el programa tiene 40 años, el programa UAS tiene 40 años y no tiene presupuesto propio. Eso también decirlo. No tiene nada, cero. No hay presupuesto, no hay caja chica, no te bajan un cuadro. Entonces, bueno, lo tenemos que, para que los estudiantes estudien, tienen que tener un cuaderno, ¿no? Y un virome mínimo. Desde eso todo, o sea, los libros, los materiales, los apuntes, los hacemos nosotros acá, bueno, entonces, contar también eso, nos pueden seguir, y en Escritura en la Cárcel encuentra que están las 3 revistas, que están todas digitalizadas, si no hay un blog que se llama Taller Colectivo de Edición, en YouTube está el podcast de Radio Oculta, eso digo, está todo libre, se puede escuchar, su material hermoso, bellísimo, pedagógico que nos va a servir también para sus propias clases. Digo, a nosotros nos sirve mucho también este libro, yo lo llevo a todas partes, ¿sabes? Porque es mi amuleto, porque empieza con un relato pedagógico, para mí es un relato pedagógico, yo soy de Ciencias de la Educación, ¿viste? No soy de Letras. Para los de Letras, son todos mis compañeros, no le hice recuento pedagógico a esto, pero es un prólogo que Waikiki le llama Pronto a yo, y que no lo voy a leer ahora porque es largo, pero suelo empezar con este relato para
pensar en un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones materiales de las trayectorias educativas, las condiciones materiales de las estudiantes que están detenidos. Y hay un montón de material que se puede ver y que se puede usar en las clases, por ejemplo, en donde también se puede pensar que no son solo las fuentes, la obsesión con Marx y las ediciones las que nos dan data. Está buenísimo igual. Pero es un fetichismo, ¿no es cierto? Más veces. Tal cual, sí, tal cual. Pero digo, cómo también pensar que pueden autorizarnos y referenciarnos a otros y otras autoras, ¿no? que son parte de ¿A quién autorizamos? Exacto. Y después algo importante es que nosotros hace 13 años, esto va a ser el 13º Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, o sea, imagínense, hace 13 años alguien conocía el ENEC, el Encuentro Nacional de Escritura. Lo hacemos acá en la Facultad de Filosofía y Letras, se hace en el Paurondo, que no sé si conocen el Paurondo, pero también es esa experiencia que es de nuestra facultad y es increíble, es un centro universitario cultural que queda en el microcentro, o sea, se toman un susto y llegan, y está buenísimo, y hay exposiciones, y hay todo el tiempo. Ahí, hace 13 años, hacemos nuestro Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que es como un festival cultural donde vienen personas, las que están detenidas en provincia, que se pueden salir, etcétera, las federales no, pero sí estudiantes que recuperaron la libertad y un montón de organizaciones, instituciones, docentes, activistas que piensan la cárcel. Se llama Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel porque para nosotros pensamos la escritura de una manera amplia, como producto, pero también como acción. Entonces, eso es algo que se puede hacer. Voy a tirar la fecha, está mal, lo que estoy haciendo porque tengo la fecha de hace muy poco y no la dijimos todavía. Es el 6 de noviembre. Es el 6 de noviembre. Vamos, le puedo empezar, sí, está grabado. Perdón, ya va a salir el flyer. Un poquito en el momento. 6 de noviembre. Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel en el Paurondo, y ahí es abierto al público. Antes lo hacíamos de 3 días, pero ya somos un equipo viejo, entonces no podemos estar 3 días, más o menos lo hacemos de un día. A veces hay una actividad más y a veces hacemos adentro de los centros universitarios, lo que llamamos el ENEC adentro, pues para que también puedan participar los estudiantes que están en ese momento detenidos, porque muchos de los que salen vienen y llevan sus lecturas y se arma una mesa grande de gente que lee, que es espectacular. Y y usan la Facultad de Filosofía y Letras también. Sí, a nosotros nos pasó esto, ¿no? Ya para ir cerrando, decir, ¿qué recorte hacemos? ¿Cómo hablamos de la universidad? Hay tantos centros de investigación, hay tantos grupos, tanta gente, aparte súper interesante, que hace muchísimos años trabaja dentro y fuera de la facultad, incluso pensando con las universidades del conurbano. Porque obviamente como estudiantes nos pasa, hay una asamblea, hay una toma, ¿qué hacemos? ¿Cómo interactuamos con otras universidades? Ya de por sí, el interclaustro es difícil. No quedamos ahí. Como es muy difícil hacer un recorte y es súper interesante poder ponernos en diálogo pensando que en algún momento discurran otras cuestiones, ¿no? Y quizás de acá surjan otras cosas. Que yo creo que podemos ir dándole cierre. Yo querría una cosita medio contestando a lo que preguntaba ella de qué hacer, yo lo que creo es que, este documental no es lo que es hoy la UNTREP, ¿no? No vengan a la UNTREP, no van a encontrar eso. Fueron esos 10 días que fueron así muy, muy fuertes, muy intensos, que generó cambios, esto que decía Bianca, fundamental, digamos, que estas elecciones entre los estudiantes fue un cambio grande. Hay esa sensación de comunidad, etcétera, pero a mí lo que me sigue emocionando mucho de ver el documental es el ver esa posibilidad de acción y esa posibilidad de organización que 2 meses antes no existía, ¿no? Hay una chica que lo dice, si me decías en diciembre, una chica que es re militante y que dice en diciembre, yo no me lo imaginaba. Y que entonces confiar en que está latente, ¿no? Que hay una potencia, una posibilidad de organización y que en gran medida, es de estudiantes, o sea que viene de abajo, ¿no? Pensar que la invitación a la participación tenga que venir de arriba o que las soluciones tengan que venir de arriba, ya está, esa idea, digamos, si en algún momento la tuvimos, si en algún momento funcionó, ya no, y ahora me parece que es cada uno desde su lugar
primero tomar conciencia y convencerse de que depende de cada uno de nosotros desde nuestro lugar, ir confiando en esa posibilidad y tratar de incorporarlo en nuestra vida cotidiana. Lo que decía este chico que vos mencionabas de que no se forma solo académicamente, sino como ciudadano. Bueno, eso creo que debería estar en todas las clases, pero si no está en las clases de parte de los docentes, que esté en las clases de parte de los estudiantes, de los no docentes. Me parece que es algo que a nivel sociedad tendemos que ir tendiendo a eso, ¿no? Asumir esa responsabilidad. Creo que es una responsabilidad. También hay un docente que habla de algo de esa responsabilidad, ¿no? Y creo que asumir que tenemos, que depende de nosotros hacer una sociedad mejor, de todos nosotros, y no de quien llegue al poder. Que en todo caso el que llegue al poder sea porque le dimos el poder desde esa conciencia, ¿no? Por último, quería agradecer, y no solo la invitación, por la posibilidad de mostrar el documental, que nos encanta mostrarlo, porque eso nos da orgullo el hecho, ¿no? No el documental, sino lo que muestra el hecho, pero además por conocer estos proyectos así muy emocionantes también, que no tenía ni idea, y la verdad que gracias. No, especulamos ya mismo. Voy a un momento a agradecer a todos mis compañeros, querido posiblento, a los docentes. Muchísimas gracias por esa experiencia de trabajo colectivo. Gracias.